Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. ¿En dónde está este conjunto de los jaguares? Bueno, vámonos hacia el extremo izquierdo de la fotografía. Allí está. Ahí la flecha nos indica en dónde se encuentra este conjunto de los jaguares, allí muy pegadito, a un costado, ¿sí?, del palacio de Quetzalpopalotl, ¿sí?, un palacio bellísimo en Teotihuacán. Los murales teotihuacanos comenzaron a pintarse más o menos hacia el año 150, 200, ahí empiezan a aparecer los primeros murales. Y se estima que los últimos fueron pintados hacia el 450, 600. ¿Sí? Lo interesante es que fueron, decir cientos de metros cuadrados es poco, pintaron miles de metros cuadrados de murales. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos una vista general de este conjunto de los jaguares. Este es el pórtico de entrada en un palacio, ¿sí? Ahí en Teotihuacán ya vimos en donde ahí apenas a un costado de la pirámide de la Luna y de la plaza de la Luna. Este es el pórtico hacia la derecha nuestra. Tendríamos la otra mitad del pórtico que es exactamente igual que esta. En medio de los murales estaría una puerta. Miren cómo siguen ustedes hacia la derecha y a la derecha termina el mural. Allí, si pudiéramos continuar, estaríamos ante la entrada de la habitación, que es muy grande. Entonces, este es un palacio que corresponde a la élite sacerdotal gobernante de Teotihuacán. Pero bueno, vamos a hablar de la parte técnica, aunque por supuesto la iconográfica es riquísima. Vamos entonces a comenzar a desmembrar. Bueno, miren, aquí están mis compadres trabajando en los murales. El de la derecha está empezando a aplicar el yeso, esta capa de yeso sobre la cual se aplican los pigmentos. Miren cómo el de la izquierda, les decía, miren cómo tiene la mano derecha una especie de, ¿cómo decirlo? Como de cuchara de pintor, pero como que es la plana, ¿no? Con la que aplican el yeso, ¿sí? Como lo aplicaron en nuestras casas, ¿no? Miren cómo tiene allí el recipiente de yeso. Lo que ven allí pintado es lo que llamamos tablero, ¿sí? Lo que ven ustedes con rueditas blancas y verdes, eso es la moldura. Entonces, y la parte interna es el tablero. ¿Sí? Entonces, tenemos un tablero, el cual está allí destinado a tomar, ¿no?, a guardar los murales. Los teotihuacanos construyeron esta forma arquitectónica del tablero, tanto en exteriores como en interiores, ¿sí? Y esto llevó a que los murales aparezcan, pues, prácticamente, como les decía, pues, por todas partes. Lo que piensa la arqueología es que los teotihuacanos diseñaron su ciudad para ser pintada. Es decir, no es que hayan ideado este modelo de construcción, este aspecto arquitectónico del tablero con moldura, simplemente como para que se vea bonito, sino que lo diseñaron para ser pintado. Es decir, podemos afirmar que los murales teotihuacanos son diseño arquitectónico. Como les decía, el de la izquierda está allí aplanando con su yeso. ¿Cómo se produce este yeso? Bueno, pues tienen que extraer piedra caliza y entonces construían unas enormes hogueras para quemarla. La piedra se quema más o menos a 800 grados. Entonces, esa piedra, al momento de ser quemada, pues pierde, dice la química, dióxido de carbono. Entonces, esta piedra quemada se transforma en lo que conocemos como cal viva. Una vez quemada, se pulveriza, ¿no?, y se le agrega agua, y entonces le llamamos cal apagada, o es esta especie de yeso, insisto, con el cual cubrieron así y quedaron muy lisas las paredes de nuestras casas, ¿no? Nuestras casas las construyeron de ladrillos y luego le aplicaron un aplanado burdo con mortero y después el acabado fino con el yeso. Bueno, los teotihuacanos hicieron exactamente lo mismo. Los murales teotihuacanos se pintaron al fresco. Por increíble que parezca, fueron pintados al fresco. Eso es uno de los rasgos asombrosos en los murales teotihuacanos.
Miren cómo se ve, bueno, ahí con la mano izquierda señala cómo empezaría el mural, ¿no? Con apenas un trazo ahí marcado. Normalmente, al principio, en los tiempos más tempranos, hacia el 200 después de Cristo, la línea del dibujo se marcaba en negro, muy delgadita. Después se vio que, avanzado el tiempo, dejaron de pintar el dibujo con negro y lo sustituyeron por el color rojo, y también en unas líneas muy delgadas. Una vez preparado, una vez construido el edificio y una vez medido el espacio, entonces venía un momento muy importante que se conoce como sinopia. Sinopia es, bueno, vamos a medir el espacio y vamos a encajar el dibujo de los dos jaguares para que los dos jaguares tengan el mismo tamaño, que no se vea uno más grande que el otro, que guarden la misma proporción y que entren en el espacio definido, además de los otros elementos que vamos a incorporar. En el caso de los murales teotihuacanos, es finalmente encajar el dibujo en él, tarea que está haciendo aquí mi compadre, el de la izquierda. Mientras que el otro, el de la derecha, miren cómo está moliendo los minerales muy, muy, muy finitos para luego integrarlos en agua, ¿sí? Suspenderlos en agua, no se disuelven, solamente se suspenden en agua para después aplicarlos sobre el yeso todavía fresco. Esta ilustración además revela algo importante. Miren cómo ambos llevan unas orejeras, parece que llevaran sus audífonos, ¿no? Pero no, son unas orejeras y además llevan un collar, ¿sí? Esto nos deja ver que los pintores tenían un cierto rango social, ¿no? Estaban por arriba, por supuesto, de esa que ha sido siempre históricamente la clase más baja, ¿no? La de los trabajadores de la tierra. ¿Sí? Entonces, estos, por lo que vemos, tienen un rango social pues un poquito más elevado, que hasta se les permite llevar algunos elementos ornamentales. Parte de la aplicación del color era con la mano, con los dedos, pero también produjeron una especie de pinceles con pelo de animales o también unos tallos de algunas plantas así machucados, digamos, ¿no? Les oprimían, les sacaban el agua y entonces un tallo de una planta así medio seca también servía para que funcionara como pincel. La arquitectura de Teotihuacán fue creada ex profeso para albergar murales. ¿Sí? Fue pensada para ser pintada. Extraordinario. Esto que estamos viendo, esta foto que estamos viendo aquí, es apasionante porque se toma un extracto de un mural y entonces se le comprime y entonces se le hace un corte delgadísimo con un láser y se le proyecta luz por detrás. Imagínense qué delgadita es la rebanadita de mural que se toma, ¿no? Que por detrás se le proyecta luz y entonces se ve así, como lo estamos viendo. Entonces, imagínense que estamos viendo un corte de un mural del espesor de un diurex o algo así, ¿no? ¿Sí? Así de delgadita. Que estamos viendo las capas del mural. Miren, el enlucido, esta parte, ¿sí? Que era blanca y ahora la cubrí de azul, ese es el enlucido, es decir, la capa de yeso fresco sobre la cual se aplican los pigmentos. Aplicaban luego una base de ocre, ¿sí? De color amarillo, ahí está marcada. El espesor promedio, 30 micras. Una micra es una millonésima de metro. Una micra es la milésima de un milímetro. Es nada. Y lo que se ha visto es que en promedio esa capa ocre que se ponía como base, ¿sí? En promedio mide 30 micras, ¿no? De los extractos de murales que se han tomado muestras. Esta capa de ocre lo que permitía era como que asentar el mural, el yeso, ¿sí? Y entonces los pigmentos, particularmente el rojo, vieron ustedes en el mural, lo vamos a ver más adelante, como el fondo es de color rojo. En la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los murales teotihuacanos, el color del fondo es el color rojo. Hasta le llaman rojo teotihuacano. Esa capa de ocre servía particularmente para que el pigmento rojo no penetrara demasiado en el yeso. Explico por qué. Les decía que el fondo rojo es el característico de los murales teotihuacanos. Pero los teotihuacanos hicieron algo extraordinario. Al aplicar toda esa capa de rojo de fondo,
Fíjense que el pigmento rojo llevaba, además del propio color de la hematita, llevaba miles, ¿no? Cientos de miles de pequeñas laminillas muy, muy delgaditas, brillantes, ¿sí? Unas laminitas muy delgaditas, cristalinas, digamos, ¿sí? Y entonces lo que hicieron los teotihuacanos, no sabemos cómo lo descubrieron. Lo que sabemos es que al terminar el mural lo frotaban, como que lo pulían, ¿sí? El bruñido. Entonces tomaban un paño, ¿sí? Producían algodón, por supuesto, ¿no? Entonces tomaban un paño y lo frotaban el mural, de modo que a la hora de frotarlo, esas laminillas cristalinas salían a la superficie. Y entonces los murales teotihuacanos brillan, el color rojo. Lo demás, el azul, el negro, el verde, el amarillo, esos no brillan. Pero el fondo rojo, hoy en día, brillan los murales teotihuacanos. Una técnica extraordinaria. Pero además, fíjense que los murales son espacios muy grandes sobre los cuales se pinta. No se puede pintar de una sola mano todo el mural. Se tiene que ir pintando, ¿no? Por fracciones. Se les llama tareas. Cuando se revisan estos murales al detalle, se alcanzan a ver las pequeñas líneas, muy, muy finas líneas que separan las tareas. Incluso en los murales de Miguel Ángel, cuando se observan al ultradetalle, se alcanzan a notar finísimas líneas que separan una tarea o una jornada de la otra. Cuando se observaron los murales teotihuacanos, no se vieron tareas y entonces dijeron, ah, mira, es que los pintaron al seco. Después se hacen estudios mucho más detallados, más profundos, y se descubre que no. Lo que sucedió es que con el bruñido se atraen hacia la superficie estas laminillas cristalinas que dan brillo. Además, el pigmento de color rojo, la hematita, también se atrae hacia la superficie, con lo cual se satura más el color. Y entonces esas pequeñas líneas que dividen una tarea como la otra quedaron ocultas, dado que las partículas de hematita salen a la superficie igual que las partículas laminares cristalinas. Eso ni a Miguel Ángel, ni a los romanos, ni a ninguno se le ocurrió. Lo hicieron los teotihuacanos. Después de la base de ocre viene la siguiente capa, que es la capa pictórica, ¿no? Y que se tiene por promedio 55 micras de espesor. Allí la marqué en color verde. Obviamente, como ven ustedes, es una capa de color rojo, de pura hematita. Y finalmente, la línea del contorno, que es nada, son apenas 15 micras. Vamos a ver entonces a continuación cuáles son los pigmentos, ¿no? Como les decía hace un momentito. El color rojo, a partir de un mineral que conocemos como hematita. Un tratadista italiano, justamente del Renacimiento, del siglo XVI, de apellido Cennini. No vayan a pensar que era italiano, ¿no? Se apellidaba Cennini. Hizo una serie de tratados acerca de los murales en el Renacimiento, hacia 1500, 1000 años después que los murales teotihuacanos. Y decía que era beneficioso aplicar una primera capa de ocre, que era justamente lo que permitía que los estratos del mural, los colores, digamos, los pigmentos con los cuales se pintaba, no se adentraran demasiado en el yeso. Pero además produjeron del color rojo, el azul, el verde, el amarillo y el negro. El blanco no es color, es el enlucido, ¿no? Que finalmente es yeso, entonces queda blanco y listo, ya quedó. Pero además produjeron, por ejemplo, el color naranja, ¿no? Como ven ustedes ahí, miren, ahí se ven unas partes de color naranja. ¿Cómo hicieron eso? Pues mezclaron hematita con lepidotrocita y ya quedó. Y a la hora de producir un color que se llama, o bueno, los estudiosos lo han llamado azul ultramarino, un azul marino, un azul oscuro. ¿Qué hicieron? Ah, bueno, pues aplicaron una capa de negro y encima una capa de azul. Pero miren cómo allí vemos algo de color verde, un verde muy clarito, debió ser muy brillante, pero aquí se ve muy clarito, pero produjeron otros verdes, ¿no? Por ejemplo, este verde que parece turquesa y demás, ¿qué hicieron? Lo que se descubrió es que aplicaron una capa de lepidotrocita, una capa de amarillo, y por acá en un recipiente mezclaron malaquita, color verde, con lepidotrocita amarilla.
La mezclaron muy bien y entonces aplicaron el color, sobre la capa amarilla, aplicaron el color mezclado de malaquita con lepidotrocita. Vamos entonces con la parte iconográfica. ¿Sí? Tenemos una serie de símbolos, entonces vamos a ver de dónde provienen los símbolos que nos encontramos en este mural del conjunto de los jaguares en Teotihuacán. Primero, el jaguar, ¿no? ¿Por qué el jaguar? Desde tiempos de los olmecas, esta foto que estamos viendo es La Venta en Tabasco, y ese montículo que ven allí es la primer pirámide que se construyó en Mesoamérica. ¿Sí? Se le conoce como Complejo C y fue una pirámide está hecha de tierra. Es un montón de barro compactado que, como le fue creciendo el pasto y la hierba, pues se protegió y no se erosionó, y ahí está. La construyeron 900 años antes de Cristo. ¿Sí? Los olmecas pensaban que en las montañas vivían los ancestros y vivían los dioses, y entonces construyeron una montaña artificial. Esa que están viendo ustedes ahí es una montaña artificial. Todas las pirámides que vemos en nuestro país son montañas artificiales. Y vieron que un jaguar merodeaba por allá, y entonces se imaginaron que el jaguar merodeaba por allí y que posiblemente había una cueva a través de la cual el jaguar entraba a la montaña sagrada, y entonces pensaron que el jaguar compartía ancestros con los humanos. Por eso el jaguar tiene desde los olmecas, desde muchos siglos antes de Cristo, desde muchos siglos antes de Teotihuacán, ya se pensaba en el jaguar como una entidad divina. Y desde los olmecas hasta la caída de Tenochtitlan, el jaguar se mantuvo en esa condición de divinidad. Esta es una escultura también olmeca, procedente del sur de Veracruz, de San Lorenzo, y es un jaguar que está ayudando a un gobernante a descender al inframundo, para que se cumpla así su destino divino y ese gobernante se transforme en Dios del maíz. Entonces, el jaguar está vinculado al pensamiento religioso mesoamericano desde hacía mucho tiempo atrás. Los jaguares que vemos en el mural teotihuacano, miren cómo en la pata izquierda sostienen un caracol que tiene plumas, ¿sí? Eso que va como soplando el jaguar es un caracol. ¿Por qué un caracol? Este caracol que estamos viendo en la foto apareció en Teotihuacán justamente. Es un caracol muy grande, ¿eh? No sé, a lo mejor tiene 18, 20 centímetros de longitud. Como que está difícil imaginar un caracol de esas dimensiones en Teotihuacán. Eso nos habla de los contactos que tenía Teotihuacán con civilizaciones tanto en el Golfo como en el sur, contacto con Oaxaca y otras culturas en costas pues, del Pacífico, pero también con muchas culturas de Centroamérica que obviamente tenían acceso al mar, y de cómo Teotihuacán ejercía el comercio y a veces la explotación de civilizaciones muy alejadas del propio Teotihuacán y que tenían acceso al mar, ¿no? Y el intercambio comercial viene a dejar caracoles como este, no es el único, se hallaron un montón de caracoles enormes, pequeños, conchas de mar, las que se imaginen en Teotihuacán. Y es que el caracol se empleaba en los rituales propiciatorios. Estas civilizaciones estaban particularmente preocupadas por la agricultura, ¿no? Y entonces el ritual propiciatorio, es decir, para que llueva, era un ritual fundamental, ¿no? Para que lloviera y entonces crecieran las plantas y el maíz y el tomate y el jitomate y el chile y la calabaza y el frijol, es necesario el agua de la lluvia. Entonces, en el ritual propiciatorio, un momento fundamental era hacer sonar el caracol. Miren cómo los jaguares del mural llevan unos tocados de plumas, ¿sí? De repente ahí les mal llamamos penachos, ¿no? El nombre penacho es bastante ordinario, ¿no? Son tocados de plumas. Y los dos jaguares llevan sus respectivos tocados. Bueno, ¿eso de dónde viene? Esta, esta piedra que estamos viendo allí tallada se le conoce como Monumento 19
Es también procedente de la venta en Tabasco. La que estamos viendo es una réplica que colocaron allí en la venta. La pieza original está en el Museo Nacional de Antropología. Es un sujeto que está ahí sentado en el centro, miren, pero está como que envuelto por una enorme serpiente. En la parte superior se ve la cabeza de la serpiente y lleva un copete ahí, ¿no? Esa especie de copete se ha interpretado como que son plumas. Entonces, se piensa que esta estela, ¿sí? Este monumento 19 de la venta, fechado más o menos en el 750 a.C., sea la primera o una de las primeras representaciones de Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿no? Con sus plumas de quetzal. Los tocados que llevan los jaguares llevan plumas, pero son plumas de quetzal, como eran todos los tocados en las culturas mesoamericanas. Esta es una pieza de cerámica también teotihuacana, y miren cómo está allí trazada perfectamente la silueta de la serpiente emplumada. Se parece mucho a la del monumento 19 que acabamos de ver. Entonces, esos tocados de plumas, pues derivan de esta intención, ¿no? de representar a la serpiente emplumada. Tlaloc, como sabemos todos, el dios del trueno y de la lluvia. Y hablaba hace un momentito del ritual propiciatorio, ¿no? La intención de que con un ritual llueva. Entonces, a Tlaloc lo reconocemos en varias formas. Una de las más difundidas en Teotihuacán es a través de estas ollas que tienen allí elaborada, ¿no? La cara de Tlaloc. Con esos ojos, la nariz, pero aquí lo más reconocible de Tlaloc son los enormes colmillos que salen de su boca. Los rasgos característicos en la representación de Tlaloc son los colmillos, la lengua bífida, una lengua como de serpiente dividida en dos, y las anteojeras, una especie de anteojos como de los pilotos de avión de hace mucho tiempo, ¿no? Que llevaban unos como gogles enormes, algo así. Ollas como esta, de barro, se hallaron también muchas en Teotihuacán y bueno, sabemos que representa a Tlaloc. Miren qué compleja fue la construcción de la iconografía del mural. Aquí tenemos nuestro mural. Acá tenemos el jaguar. Les decía que miren cómo con la pata izquierda sostiene un caracol, ¿sí? Pero además el jaguar está como soplándole al caracol de tal manera que emite un sonido. Miren, aquí está la vírgula del sonido, una, y aquí está otra vírgula del sonido. ¿Sí? Entonces nos queda claro de que este jaguar fue representado soplando el caracol del ritual propiciatorio. Además, lo emplumaron. Los teotihuacanos emplumaron todo. A todo le ponían plumas. Miren cómo los ojos del jaguar están emplumados. ¿Sí? Pero además de eso, del caracol, caen unas gotas de sangre, sangre sacrificial. Acá en el detalle se ven muy bien las gotas de sangre. Algo interesante, miren cómo el jaguar lleva una diadema, ¿sí? Con su tocado de plumas. Estas diademas con estos tocados de plumas, pues son propias de usar de los sacerdotes, ¿no? Que encabezan los rituales. Pero aquí hay un ente especial que se está ocupando de llevar a cabo este ritual, un jaguar, en el entendido de que se veía en el jaguar a un animal especial, sagrado, de un profundo, muy elevado valor religioso. En la parte superior, esta cenefa, miren, aquí está una estrella, ¿no? De mar con carita feliz, ¿no? Miren los ojos, estas son las anteojeras, aquí está la boca con la lengua bífida y los colmillos. Esta estrella, igual que el caracol, es un símbolo que representa a Tlaloc. Si continuamos hacia acá, que tenemos un mascarón, como los mascarones que exhibe la pirámide de las serpientes emplumadas
allí en Teotihuacán, que tiene cabezas de serpiente y luego un mascarón de Tlaloc. Y luego cabeza de serpiente emplumada de Quetzalcóatl y un mascarón. Esta es también la representación de Tlaloc, pero en esta versión de mascarón, ¿no? Con los ojos muy, muy grandes. Aquí están los colmillos, ¿sí? Y después del mascarón que tenemos, pues otra vez una estrella con carita feliz. Y luego que tenemos otro mascarón de Tlaloc. ¿De qué se trata el mural? Pues se trata de una ceremonia muy especial, lo que más le preocupa a los pueblos prehispánicos, un ritual propiciatorio, esta vez encabezado o llevado a cabo por jaguares, como debe de ser, soplando el caracol, pero además estuvo involucrado el sacrificio humano, por supuesto, donde se derramó sangre para lograr la fertilidad de la tierra. Es un ritual tan importante y fue dedicado justamente a Tlaloc. Genial ritual, genial mural, obra del arte complejísima. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.